A lo largo de la historia ha existido personas siniestras, sin escrúpulos que sin remordimiento hacen sufrir a la gente y los hacen llamar en nombre de la ciencia. A continuación hablaremos de el experimento ruso del sueño. No sabemos qué tipo de oscuros experimentos se llevan a cabo en nombre de la ciencia, aquellos que se apoyan en recursos de origen público. Están documentados ampliamente y parecen limpios, pero ¿qué hay de aquellos que son financiados por entidades privadas militares? Además de ser parte del avance científico, respondía a cuestiones de Estado. Las dos guerras mundiales dieron mucho de sí, pero fue el surgir de la Alemania nazi, su derrota y la posterior Guerra Fría, lo que obligó a otros países a investigar más a fondo para equipararse en cuanto a cuestiones científicas se refiere. Fue en Rusia, donde un grupo de investigadores podrían haber llevado a cabo uno de estos oscuros y crueles experimentos a finales de los años 40. Un nuevo gas experimental había sido creado, que prometía erradicar la necesidad de dormir de los seres humanos. Para ello, necesitaban probarlo. Los investigadores mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días, utilizando un gas de base estimulante con base experimental. Estas personas eran prisioneros políticos que habían sido condenados por el delito de traición al Estado ruso. Los individuos fueron encerrados en una habitación, desde donde los investigadores pudieron monitorizar sus efectos. Los sujetos convivían. En el área estaba lleno de libros, camas, agua corriente, taza de baño y comida como para sobrevivir un mes. Micrófonos repartidos por todo el lugar recogieron los escalofriantes resultados. Los sujetos del experimento estuvieron bien los 5 primeros días, quizá fue porque los investigadores habían prometido a los prisioneros que serían liberados tras el experimento si conseguían estar sin dormir durante 30 días. Los individuos hablaban entre ellos. Sí, sus conversaciones fueron coherentes durante los primeros días. A partir del 5.º día, sin embargo, sus temas se volvieron más oscuros y comenzaron las primeras quejas, demostrando incluso paranoia. A partir de entonces, los sujetos comenzaron a mostrarse sospechosos y comportarse de manera muy extraña, incluso contando los delitos y detalles personales de los otros individuos, como si fuese una manera de quedar bien con sus captores. Al principio, los investigadores consideraron que el comportamiento de los sujetos era resultado del gas experimental. Tras casi 10 días uno de los sujetos comenzó a gritar, y lo hizo durante casi 3 horas. De repente se hizo en silencio y solo se escucharon sonidos guturales. Los investigadores comprobaron entonces aterrorizados que el sujeto se había arrancado las cuerdas vocales. Él mismo. Lo más sorprendente de este hecho es que ninguno de los otros prisioneros pareció inmutarse. Es más, continuaron con sus paranoias personales, hasta que un segundo sujeto comenzó a gritar, gritó y gritó. Mientras los otros sujetos comenzaron a defecar en los libros y arrancar sus páginas para colocarlas en las paredes, de repente los gritos cesaron y los susurros paranoicos de los otros, también. 3 días después, al no escuchar nada, los investigadores decidieron chequear los micrófonos para provocar una respuesta. Pero no pasó nada. 2 semanas después del comienzo del experimento decidieron hacer algo que habían dicho que no harían. Anunciaron por los micrófonos que iban a abrir la estancia, amenazaron con dispararles si intentaban algo y prometieron liberar a uno de ellos si cumplían las órdenes. Para su sorpresa, oyeron una respuesta calmada. Ya no queremos ser liberados. El 15.º día decidieron abrir la puerta y un grupo de soldados entró en la habitación. Lo que se encontraron los dejó atónitos. Los sujetos gritaban desesperados, y solo 4 de ellos seguían con vida. La comida no se había probado y los soldados comprobaron aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancadas de su cuerpo. Habían sido extraídas con sus propias manos de la parte inferior de su cuerpo y los investigadores pronto se dieron cuenta de que los sujetos se habían comido su propio tejido muscular. Al intentar sacarlos de la habitación, los sujetos se negaron violentamente y demandaron la reimplantación del gas experimental. Atacaron y mataron a varios soldados, y en esa lucha, otro de los sujetos del experimento sufrió graves heridas, fue intervenido por médicos. Intentaron sedarle, pero incluso con una dosis de morfina 10 veces más de lo normal, no fue posible. El sujeto seguía gritando desesperado, llegando incluso a lesionar gravemente al médico que lo atendía. Gritaba más, hasta el punto que se desangró y murió. Los otros 3 sujetos fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos, que todavía conservaban las cuerdas vocales, seguían demandando el gas, querían mantenerse despiertos a toda costa. Las enfermeras aterradas comentaron que los sujetos tenían siniestras sonrisas cada vez que sus miradas se encontraban con las de ellos. Uno de ellos, mientras era sometido a cirugía para reimplantar sus órganos, intentó comunicarse con el cirujano. No habían administrado anestesia y él gritaba desesperado. La frase era simple y seca. Sigue cortando.
Los otros dos en cirugía hicieron imposible el proceso de operarlos, ya que se reían escandalosamente sin poder parar. Paralizados solo pedían el gas. Los investigadores les preguntaron por qué se habían herido y arrancado los órganos de su cuerpo, además de, ¿por qué pedían tanto el gas? Una respuesta se oyó: debo mantenerme despierto. Los 3 sobrevivientes fueron devueltos a la habitación, al haber fracasado en el experimento. Los investigadores se preguntaron qué hacer con ellos. Un oficial ex KGB sugirió el probar qué sucedería si se les volvía a administrar el gas experimental. Así, los sujetos volvieron a recibirlo y rápidamente se calmaron. Para sorpresa de los investigadores, sus cerebros parecían morir cada cierto tiempo. Uno de ellos se tumbó en una de las camas, reposó su cabeza en la almohada y cerró los ojos. El sujeto murió al instante. 3 investigadores se metieron en la habitación. Uno de ellos fue abatido por un disparo y murió. Otro de los investigadores les hizo una pregunta a los sujetos. ¿Quién eres? Debo saberlo. El sujeto sonría de manera escalofriante y le respondió: ¿tan pronto te has olvidado? Somos ustedes, somos la locura que circula en tu cuerpo, rogando ser liberado de tu mente más profunda y animal. Somos de lo que te escondes cuando te metes en la cama cada noche, somos lo que calla, y lo que paralizas cuando te refugias en la oscuridad de la noche. El investigador se quedó paralizado, pero acertó, al disparar al sujeto directamente al corazón,